El viento helado le cortaba la piel, y aún así ella seguía allí, con los dedos entumecidos sosteniendo una pequeña caja de dulces, mientras dos bebés idénticos lloraban al mismo tiempo. Un hombre se detuvo frente a ella, la miró a los ojos por unos segundos eternos y sacó algo de su abrigo. Nadie alrededor imaginaba lo que ese instante estaba a punto de cambiar. Antes de seguir, si este tipo de historias que tocan el corazón te hacen sentir algo especial, suscríbete a True Tales Studio. Aquí compartimos relatos reales que nos recuerdan lo mejor del ser humano. Déjanos un like y cuéntanos en los comentarios qué parte te llegó más profundo, porque tu voz también importa. Todo ocurrió en una tarde gris de invierno, en una ciudad estadounidense donde el frío parecía meterse en los huesos. Las calles estaban llenas de gente apresurada, con abrigos gruesos y bufandas hasta la nariz, pensando solo en llegar a casa lo más rápido posible. Entre ellos caminaba un hombre acostumbrado a que el mundo se moviera a su ritmo. Era un empresario exitoso, alguien que había construido una fortuna enorme a base de decisiones rápidas, reuniones interminables y una vida donde casi todo podía resolverse con dinero. Ese día venía de cerrar un trato importante, uno de esos acuerdos que hacen que los números en una pantalla crezcan sin parar, pero que no siempre llenan el vacío que nadie ve. Mientras caminaba hacia su auto, algo llamó su atención. No fue un letrero brillante ni una vitrina elegante, sino una escena sencilla y dura a la vez. En la esquina, cerca de una parada de autobús, había una mujer joven sentada en un banquito bajo. Llevaba un abrigo demasiado fino para ese clima, claramente gastado, y una gorra de lana que no lograba cubrirle del todo las orejas. Frente a ella, sobre una pequeña caja de cartón, había dulces envueltos en papel de colores. No gritaba ofertas ni llamaba a los clientes. Solo miraba a las personas pasar, con una mezcla de esperanza y cansancio en los ojos. A cada lado de su cuerpo, envueltos en mantas, estaban dos bebés gemelos. Sus mejillas estaban rojas por el frío, y de vez en cuando uno empezaba a llorar, seguido inmediatamente por el otro, como si compartieran no solo el rostro, sino también el sentimiento. La mujer los mecía suavemente con el pie, intentando calmarlos mientras con la mano libre acomodaba los dulces para que se vieran ordenados. Era un equilibrio imposible entre ser madre, vendedora y escudo contra el invierno. El hombre redujo el paso sin darse cuenta. Al principio pensó seguir de largo, como había hecho tantas veces antes. Había aprendido a no mirar demasiado, a no involucrarse. Pero algo en esa imagen lo detuvo. Quizás fue el contraste entre el llanto de los bebés y el ruido indiferente de la ciudad, o quizás fue la forma en que la mujer apretaba los labios cada vez que uno de los gemelos lloraba, como si no quisiera que nadie notara su propia angustia. Se quedó observando desde unos metros de distancia. Vio cómo varias personas pasaban frente a ella sin detenerse. Algunos bajaban la mirada. Otros fingían revisar el teléfono. Un hombre incluso aceleró el paso cuando uno de los bebés estiró la mano en su dirección. La mujer agradecía en voz baja a quien compraba un dulce, aunque fueran solo unas monedas. Su voz temblaba, no se sabía si por el frío o por el cansancio acumulado de muchas noches sin dormir. Finalmente, el empresario dio unos pasos hacia ella. Al acercarse, notó detalles que antes no había visto. Tenía ojeras profundas, el cabello recogido de cualquier manera bajo la gorra, y las manos enrojecidas. No había maquillaje, ni intención de llamar la atención. Solo estaba ahí porque no tenía otra opción. Cuando ella levantó la vista y lo vio frente a sí, se enderezó de inmediato, como si quisiera mostrar dignidad a pesar de todo. Le ofreció un dulce con una sonrisa tímida y le dijo que eran caseros, que estaban buenos. Él tomó uno, pero no lo abrió. En lugar de eso, le preguntó cómo se llamaban los bebés. Ella dudó un segundo, sorprendida por la pregunta, y luego se lo dijo con un hilo de voz. Mientras hablaba, uno de los gemelos empezó a llorar más fuerte, y ella lo tomó en brazos con una naturalidad que mostraba cuánto había hecho ese mismo gesto. El hombre sintió un nudo en la garganta. Pensó en su propia infancia,
en una casa cálida, en una madre que siempre encontraba la forma de protegerlo del frío y del miedo. Pensó también en su vida actual, en mansiones silenciosas y cenas donde nadie hablaba de sentimientos reales. Miró a la mujer y le preguntó por qué estaba allí, en ese frío, con 2 bebés tan pequeños. Ella no dio un discurso largo. Simplemente dijo que necesitaba pagar el alquiler, que no había encontrado otro trabajo, que los bebés no podían quedarse solos y que vender dulces era lo único que podía hacer sin dejarlos. Mientras ella hablaba, el viento sopló con más fuerza. Uno de los gemelos empezó a toser suavemente. La mujer lo cubrió mejor con la manta y miró alrededor, como buscando un refugio invisible. El empresario sintió una incomodidad profunda, una sensación de que algo no estaba bien, de que el mundo había fallado en ese punto exacto de la ciudad. Sacó la billetera del bolsillo. La mujer lo vio y pensó que iba a pagar por los dulces. Él dejó el dulce sobre la caja y sacó un billete. Luego otro. Y otro más. Ella abrió los ojos, nerviosa, y le dijo que era demasiado, que no podía aceptarlo así. Él escuchó con atención, pero no retiró la mano. Le dijo que no era caridad, que era ayuda, y que a veces todos la necesitamos. Ella empezó a llorar en silencio. No eran lágrimas escandalosas, sino esas que caen despacio cuando alguien ha aguantado demasiado tiempo. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. Los bebés, como si sintieran el cambio de emoción, dejaron de llorar por un momento y lo miraron con curiosidad. El empresario sintió que ese instante se le quedaría grabado para siempre. Pero no se fue después de eso. Le preguntó si tenía un lugar donde quedarse esa noche, si los bebés habían visto a un médico recientemente, si tenía a alguien que la ayudara. Ella negó con la cabeza en casi todo. Vivía en un pequeño cuarto alquilado, apenas calefaccionado, y hacía días que uno de los gemelos tenía fiebre leve, pero no había podido llevarlo al doctor. El hombre tomó una decisión que no estaba en ninguna agenda ni contrato. Le dijo que lo acompañara. Ella se asustó al principio, dudó, miró alrededor. Él entendió el miedo y le habló con calma, le explicó que quería ayudar de verdad, que no la iba a dejar sola. Algo en su tono, en la forma en que no la apuró, la convenció. Esa noche, la mujer y sus gemelos no regresaron al frío de la calle. El empresario se encargó de que fueran a un lugar cálido, seguro, donde los bebés pudieran descansar. Se aseguró de que un médico los revisara, de que tuvieran leche, pañales, ropa limpia. No hizo fotos, no llamó a nadie para contarlo. Simplemente estuvo allí, observando cómo poco a poco el llanto se transformaba en respiraciones tranquilas. Con el paso de los días, la ayuda no se detuvo. Él usó su influencia para encontrarle un trabajo estable que pudiera hacer sin descuidar a sus hijos. Se aseguró de que tuviera una vivienda digna y apoyo para cuidar a los gemelos. Para él, cada visita era un recordatorio de algo que había olvidado durante años, que el verdadero valor no siempre se mide en cifras. Para la mujer, la vida empezó a cambiar de una manera que nunca había imaginado. Seguía cansada, seguía siendo difícil, pero ya no estaba sola. Cada vez que miraba a sus hijos dormir tranquilos, recordaba aquella tarde helada y a ese hombre que se detuvo cuando todos los demás siguieron caminando. Con el tiempo, el empresario también cambió. Empezó a mirar a las personas de otra forma, a reducir la velocidad, a escuchar. Descubrió que ningún éxito profesional le había dado la paz que sintió al ayudar a esa familia. Comprendió que la bondad no necesita anuncios ni reconocimiento, solo decisión. Al final, esta historia no trata de dinero ni de un gesto espectacular, sino de un momento en el que alguien eligió ver, sentir y actuar. Nos recuerda que detrás de cada rostro en la calle hay una historia que no conocemos, una lucha silenciosa y, a veces, una oportunidad de cambiar una vida con algo tan simple como detenernos. Quizás no todos podamos hacer grandes cosas, pero todos podemos hacer algo. Una mirada, una palabra amable, una ayuda sincera pueden marcar la diferencia entre la desesperanza y la esperanza.
Si esta historia te tocó el corazón,